amigos de Entre Puntos. Una vez desde nuestros hogares, hoy nos acompañan 3 médicos y vamos a hablar del COVID, el tema obligado que nos tiene a todos recluidos en nuestros hogares para tratar de contener lo que es esta pandemia en todo el mundo, ¿verdad? Se puede quedar algunas personas en su casa, la mayoría, no todos, sabemos que no todos podemos quedarnos siempre. Entre ellos, estos 3 médicos son los que salen a trabajar, los 3 están en el Robert Reed Cabral, en el materno infantil, los 3 en el área de pediatría. Y hoy vamos a hablar de los niños. ¿Qué pasa con los niños de 0 a 18 años? Al principio se decía que el COVID-19 no atacaba a los niños. Todo es nuevo en esta enfermedad. No se sabe nada y las informaciones van cambiando y vamos conociendo lo que es este virus y la forma de tratarlo y sus tratamientos, valga la redundancia. Hemos querido hoy enfocar cómo se da el COVID, cómo afecta a los niños. En el materno infantil Robert Reed Cabral justamente hemos tenido casos de niños tratados por este virus. Con el doctor Rafael Encarnación, pediatra, intensivista, hemos hecho otros programas donde nos ha aclarado muchos puntos importantes y hoy tenemos al doctor Encarnación, quien es el director de cuidados intensivos del Robert Reed Cabral. Tenemos a la doctora Yodeini Reyes, quien es la jefa de residentes de la unidad de cuidados intensivos también del Robert Reed Cabral, y a la doctora Madeline Reynoso. Ella es infectóloga y también es la encargada del programa COVID-19. Yo quiero darle la palabra al doctor Rafael Encarnación. Hemos querido hoy traer un cuerpo de médicos que nos ayuden a ver este virus y sus efectos y, por supuesto, tratamientos desde distintos puntos de vista. Desde la infectología, desde los casos más graves con Mayerling, y Encarnación ya como intensivista, viéndolo desde el punto de vista macro, pero orientado a los niños. Buenas, bienvenidos. Gracias. Buenas, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Rafael Encarnación, doctor, ¿cómo podemos decir que ha cambiado la concepción del virus desde cuando nos decían que a los niños no les llegaba? Hemos estado en pediatría. La mayor parte de la información que nos dicen y que nos llega hacia el público general se refiere básicamente a lo que es el adulto. Y algunos síntomas solo pueden ser detectados si el niño es capaz de comunicarse. En el caso de nosotros, que tenemos que atender los niños desde que están en el vientre de la madre hasta que son adolescentes y se independizan, la belleza de la pediatría, quizá por esto yo soy pediatra, es que este niño lo vemos desde que está viable dentro de la madre hasta el momento en que se independiza, que son los 18 a los 20 años. Realmente la pediatría llega hasta los 20 años, pero cada patrón de enfermedad y cada niño y cada temor de cada niño es diferente en cada edad. Así vemos los niños lactantes con una característica, pero ya los niños que son preescolares tienen otras características. Cuando así avanzamos hacia los niños escolares y luego llegamos a la edad de la adolescencia, entonces vemos crecer, por decirlo tú, al niño. Y en ese camino, el patrón de enfermedades, la respuesta, los temores y todo lo que tiene que enfrentar el pediatra es un niño diferente en ese sentido. En ese sentido, la doctora infectóloga con entrenamiento justamente en enfermedades infecciosas para el manejo de los niños, tiene también que establecer cómo se manifiesta un niño que no puede hablar, cómo se manifiesta teniendo la misma enfermedad que tiene el adolescente o que tiene el niño que tiene 7, 8 años. En ese sentido, hay una gran diferencia, entiendo, entre lo que es el adulto y lo que es el niño. La doctora, que me precio de estar a su lado porque es una destacada infectóloga de la nueva trova y me gusta ver esta nueva trova pues ya incursionando en problemas importantes de la República y que tú le des la oportunidad de ellos participar e incursionar en lo que es los problemas de salud
de nuestra República Dominicana. Madeline, establece esas diferencias que son tan importantes en las diferentes edades en pediatría con los adultos. Buenas tardes. Con relación a, como decía bien el doctor Encarnación, los niños no son adultos pequeños, sino son un ente diferente. La pediatría es la medicina interna de los niños. Y las manifestaciones van a depender del grupo etario al que afecta. No es lo mismo las manifestaciones clínicas de cualquier enfermedad, pero enfocándonos en COVID, de un paciente lactante menor que un lactante mayor, o en los grupos de edades donde ellos ya son párvulos, donde son adolescentes o preadolescentes, donde ellos pueden manifestar o expresar con sus propias palabras lo que van sintiendo. En los niños más pequeños, los lactantes, pues es malestar general, habitualmente todos con un llanto que no puede mejorar ni siquiera el abrigo de su madre, fiebre que no siempre es presente, aunque el signo de la fiebre es muy manifiesto en la mayoría de las enfermedades, en COVID no siempre está presente, no es un 100%. Síntomas respiratorios como tos, algunos cuando van evolucionando en su cuadro clínico pueden presentar dificultad para respirar. También el paciente, como tiene dolor muscular, lo va a manifestar con un llanto intenso, no necesariamente, o necesariamente no, porque con el grupo de edad no puede decir dónde le duele, pero uno en la evaluación física sí puede darse cuenta que el paciente tiene algún dolor en el cuerpo conforme nosotros vamos a haciendo la evaluación. Dentro de las manifestaciones que el paciente presenta, ya si tiene 2 años o por encima de 2 años, 5 años, se puede decir que siente dolor de garganta, que no es tan frecuente, aunque en el adulto sí se ve la pérdida del olfato por afectación vulvar. Quizás lo presenten los niños, pero ellos no te van a decir que no tienen esa sensación de que perdieron el olfato o el gusto por su grupo de edad. Sí lo vemos muy frecuente en el adulto o en niños más grandes, como de 14 años, 16 años, adolescentes. Dentro de las manifestaciones convencionales serían fiebre, gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal. Presentan los que ya pueden expresar su sentir, dolor de garganta y tos. Eso es lo más característico dentro del grupo de pediatría, aunque las manifestaciones sabemos que pueden ser más generales, que pueden ser más amplias, porque es una enfermedad que recién estamos investigando. Así es. Entonces yo le pregunto a la doctora Yodaimi Reyes, Yodaimi, tú que eres experta en recibir esos casos, muchas veces graves, ¿cuántos casos se han verificado de niños en la República Dominicana y específicamente en el Hospital Robert Reed Cabral? ¿Y cuál es la letalidad en niños, si pudiéramos establecerla? Porque sabemos que no hay pruebas para toda la población y de esto depende. Pero ¿cómo podríamos evaluar esa parte de la letalidad y la gravedad en los niños? Bueno, realmente sí, la minoría de los niños son los que van a presentar una condición grave o una condición crítica. El porcentaje que se ha establecido en estudios que se han realizado internacionalmente es entre un 5% o un 6%. Pero nosotros hemos tenido, específicamente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, hemos manejado 4 pacientes, de los cuales 3 fueron positivos a la prueba COVID, una se quedó como sospechosa, que la prueba salió negativa, y de ellos tenemos 2 mortalidades. Si, a ver, vamos de manera general, tenemos un total de 263 casos pediátricos en República Dominicana. De estos, si sacamos la estadística en porcentaje, nosotros venimos teniendo lo que es un 3.9% a un 4% en comparación con lo que es la población general. Y en cuanto a los adultos, sabemos que sí el porcentaje es alto, las manifestaciones son más severas que en los niños. A pesar de esto, los niños también presentan manifestaciones graves, no con tanta frecuencia como los adultos, pero sí es el caso que no han llegado los niños a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En la mayoría de los casos vienen presentando un cuadro respiratorio severo. O sea, esos síntomas que la doctora Madeline le expresó, que ellos
presentan de manera general fiebre, tos, dolor de garganta, síntomas gastrointestinales, diarrea. Ya cuando nos llegan a nosotros, ya esos síntomas no los vemos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un niño que ha aumentado su patrón de dificultad respiratoria. Se ve un niño quejumbroso, un niño que ya está hipoactivo, que ni siquiera conecta con la mamá, que necesita para poder tener un soporte oxigenoterapia, que ya cuando nos llega a nosotros incluso es tan grave el cuadro que puede ameritar ventilación mecánica. En los casos que hemos tenido, de ellos, 3 fueron ventilados. 2 que fallecieron, pero ya con un cuadro grave y con una comorbilidad de base, un paciente adolescente y un lactante menor de 6 meses. O sea, la gravedad puede abarcar desde que ellos lleguen a necesitar oxígeno hasta que estos pacientes puedan necesitar apoyo de otras terapias sustitutivas, como son la máquina de ventilación mecánica para soporte respiratorio, una máquina de diálisis para diálisis renal. ¿Han tenido ustedes que utilizar las máquinas de diálisis en algunos de los pacientes que han estado internos? Sí, hubo uno de ellos, la adolescente de 14 años, que necesitó terapia sustitutiva renal. ¿Y volvió a la normalidad después de que rebasó la enfermedad? No, este pacientito era un renal crónico de base, que llegó con un cuadro agudo muy severo, llegó con un cuadro de dificultad respiratoria marcada, necesitó de manera inmediata, de hecho, intubación, se montó en máquina pensando incluso que tenía un edema de pulmón por su misma condición, pacientes que no pueden manejar líquidos, y con el cuadro tan agresivo que llegó, pero no pudo sobrevivir. Ese paciente falleció después de 7 días en unidad. Entonces yo le pregunto al doctor Rafael Encarnación. Rafaelito, la doctora Yadeini Reyes ha expresado que uno de los niños con clínica presente, aparentemente de COVID-19, salió negativo en la prueba. Se están haciendo también ya las pruebas rápidas. No sé si se están haciendo en el Hospital Materno Roberto y Cabral, pero ya llegaron al país y esto significa un alivio para la población. Sin embargo, hemos tenido muchos casos falsos negativos. Incluso tengo entendido que que se le hizo, que la doctora Yadeini Reyes no se funciona, fue con un PCR. Entonces, la prueba, la veracidad de la prueba en los niños como tanto como en los adultos, ¿qué atenernos respecto a la prueba? Fíjate, nosotros hemos estado manejando casos graves y hemos tenido también algunos casos pequeños. En el caso de la doctora Yadeini Reyes y nosotros en la unidad de cuidados intensivos hemos manejado los casos más graves. Los casos más graves en niños generalmente se van a presentar menores de 1 año, que para nosotros en el área pediátrica son de mucho riesgo cuando tienen COVID, y también los que presentan cuadros respiratorios asociados a el SARS, a lo que es el síndrome agudo respiratorio severo, que es el que nosotros en intensivo manejamos, pero muchos niños se manifiestan como un fallo multiorgánico. Al manifestarse como lo que llamamos fallo multiorgánico es que no solamente el aparato respiratorio está involucrado, sino que también está involucrado el corazón, también está involucrado el sistema renal, también está involucrado lo que es el sistema fagocitario, la respuesta, el sistema sanguíneo. Entonces, cuando todo esto ocurre, daño hepático, daño renal, daño cardíaco, daño al sistema respiratorio, nosotros llamamos a eso fallo multiorgánico. Los niños tienden a tener este tipo de respuesta. Inclusive ahora se describen algunos casos relacionados con este problema, con el problema de que los niños están respondiendo mal, y ahora pues estamos investigando si realmente es el mismo virus o hay otro virus porque están manifestándose como Kawasaki, como algunas otras enfermedades. De todas maneras, nosotros hacemos las pruebas para la pregunta que tú me hacías. Y hacemos las pruebas que tenemos disponibles. La jefa de eso, la que está dirigiendo todo lo que son las pruebas, es la doctora Reynoso, que es la que está dirigiendo todo el proceso desde este punto de vista. Ella nos podrá informar cómo vamos en ese sentido, qué veracidad están teniendo estas pruebas y hacia dónde nos dirigimos con relación a lo que son las pruebas, si las pruebas son inmunológicas, si son antigénicas, y qué valor en niños podríamos esperar de estas pruebas que estamos haciendo. Vamos a ver, doctora Mayerlin Reynoso, ¿cuál es la situación respecto a las pruebas
y si también ya se están usando las pruebas rápidas en el hospital. Bueno, nosotros en el hospital tenemos de primera línea hacerle la PCR-RT, que es el gol estándar hasta ahora mismo. Tiene realmente, igual que la mayoría de las pruebas, un cierto nivel de falsos negativos, pero en el porcentaje es muchísimo menor. Para nosotros más efectiva por el tiempo en el que se captan los pacientes, darle una respuesta más rápida. Sí tenemos pruebas rápidas, pero como las de que son de medidoras de anticuerpo, necesita que el organismo desarrolle la capacidad de producir anticuerpos para identificarse y eso se toma un tiempo. Entonces no son tan prácticas para nosotros dar una respuesta clínica apropiada y a tiempo. Entonces las pruebas que se están haciendo no solamente en intensivo, sino en la sala convencional de ingreso de paciente moderado y de los casos leves con comorbilidad que se ingresan, es prueba rápida, PCR. Doctora Reynoso, sabemos que todo en esta enfermedad es nuevo. Esto apenas apareció a finales de noviembre en China del año pasado y en América pues es muy nuevo esto. Pero se dice por todas partes que la solución de este problema son las masivas pruebas rápidas para toda la población. Pero si estas pruebas rápidas hay que hacerlas en un momento tan determinado y si las hacemos al principio no detecta si tiene la enfermedad, ¿hasta qué punto esto es una herramienta que realmente es eficiente? En realidad tiene su indicación, como previamente usted explicó. Yo entiendo que la efectividad que tendría esa prueba es más bien para estudios epidemiológicos y quizás sí se hace en búsqueda activa, pero no con ese tipo de pruebas, sino con PCR, con el objetivo de hacer corticación local a nivel comunitario, hacer aislamiento por casa de aquellas personas asintomáticas, porque la única prueba capaz de identificar el virus en el cuerpo y no de 100% efectiva, pero sí con un porcentaje muy alto es PCR. Realmente las pruebas de inmunoanticuerpos, las que se identifican anticuerpos en el organismo, necesitan un tiempo para que el organismo mismo eleve esos anticuerpos y sean identificados. O sea que yo no le doy tanta credibilidad al apoyo científico que dicta que realizar estas pruebas de forma masiva haría un control efectivo de la enfermedad. No creo que eso sea tan certero. O sea que realmente, como nos habíamos manejado con la PCR, es la que da pues la indicación más cercana a lo real. No quiere decir que no falle, pero tiene un porcentaje de fallo muy mínimo. Entonces, esas empresas que dicen que le van a hacer la prueba rápido a sus trabajadores para poderlos integrar a su trabajo, ¿no sería esto efectivo, doctora Reynoso? Como realmente hablamos de una enfermedad que aunque tiene una tasa de infectividad altísima, que es el temor, ¿verdad? Dentro de la tasa de infectividad tan alta, una población muy grande va a estar afectada, pero no necesariamente esa población tan grande va a llegar a la gravedad. Dentro del grupo de personas que hacen manifestaciones leves y no es como estamos con una demanda tan alta de las clínicas y de los hospitales para hacerle PCR a la gente que requieren un ingreso, si en una empresa tienen personas con sintomatología leve y necesitan saber si esa persona al integrarla a su trabajo va a ser infectivo para los demás, yo entiendo que esperar en la casa previa a una evaluación médica y ellos adquirir las pruebas, las que estén científicamente comprobadas, para identificar si tienen anticuerpo de memoria, que dice que ya tú pasaste la enfermedad, o si tienen anticuerpo activo, sería efectivo, me explico. Porque tú vas a reintegrar a tu empresa a una persona que quizás pasó por el proceso, pero ya no es infectivo. Entonces, en ese sentido, si la persona es leve y se va a manejar en la casa, yo entiendo que tiene cierta efectividad, pero para manejo clínico, para nosotros como clínico, no le veo el sustento, pero sí creo que si las empresas se documentan sobre cómo utilizarlas, le pudiesen dar buen uso para no reintegrar personas potencialmente infectantes en su medio laboral. Nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que en el próximo segmento habláramos con los doctores Encarnación y Reyes, pues de esos niños, la mayoría que llegan ya en una fase avanzada de la enfermedad y tienen mucho, vamos a decir, están muy afectados. Siempre generan, ¿qué porcentaje está afectado de los pulmones, que hemos visto que es el órgano que más ataca, y qué porcentaje está atacado por otros órganos? ¿Y qué
medicamentos o tratamientos se les está aplicando. Nos vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Desafiarte y tus campos y tus zonas y en un cielo inmenso la luna de Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta, Puerto Plata me gusta, Dominicana me gusta como es, toda su belleza cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Me gustan tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes.
A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Continuamos este programa dedicado a cómo afecta a los niños el COVID-19 y nos acompañan 3 médicos del Hospital Robert Reed Cabral, cada uno especialista en su área. La doctora Yodeimi Reyes es la jefa de residentes, de médicos residentes de cuidados intensivos de Robert Reed Cabral. La doctora Mayelin Reynoso es infectóloga y encargada del programa para la respuesta del COVID-19. Y el doctor Rafael Encarnación es pediatra, es intensivista y es jefe de cuidados intensivos del Robert Reed Cabral. Me gustaría en este segmento hablar de, bueno, dijimos que íbamos a hablar de los tratamientos, de cuál, hay cierta discusión de cómo se puede hacer un protocolo en el tratamiento para niños. Hay mucha discusión y mucha controversia respecto a los tratamientos, tanto para niños como para adultos, pero para niños se necesita un protocolo más estricto, incluso tengo entendido que tiene que tener una autorización de las madres o padres. Quiero primero que todo preguntar a Rafael Encarnación, doctor Encarnación, el COVID se había dicho que no se transmitía de madre a hijo cuando estaba embarazada. Sin embargo, tengo entendido que en el Robert Reed Cabral nació un niño con COVID-19. ¿Cuál fue el caso? No, nosotros no tenemos maternidad. Nosotros no hacemos, fue algo que dijiste hace un rato, y que bueno, pues lo corregimos. Nosotros no hacemos maternidad, nosotros nada más hacemos pediatría. Atendemos recién nacidos y atendemos niños de todas las edades, pero no hacemos la atención prenatal. La atención prenatal las hacen los perinatólogos de las maternidades junto con los ginecobstetras. ¿Este niño llegó infectado? Esa es una parte que nosotros valoramos si el paciente llega, pero el paciente nos llega a nosotros después de haber nacido, no se hace la parte prenatal. La parte de si el COVID pasa o no pasa a través de la leche materna, o si el COVID se transmite en forma vertical de la madre hacia el hijo, es algo que ha estado en la palestra, mucha discusión, poca experiencia, por lo cual en este caso estamos aprendiendo y reaprendiendo. Cada vez que aprendemos algo, pues nos lo reaprenden, ya mira, modifícalo. Con relación a la leche materna, algunos han estado de acuerdo con que sí, pero cuando leen la literatura, otros dicen que no, que el riesgo de que se transmite el virus a través de esta vía existe. Y con relación a si se transmite en forma vertical, algunos casos se han notificado diciendo que sí, que hay transmisión vertical, pero esta transmisión todavía no ha sido fehacientemente demostrada. De todas formas, se permite actualmente, los ginecobstetras usan un protocolo en el cual se valora si el niño puede o no puede nacer por vía vaginal, y los pediatras valoramos siempre si la madre tiene COVID o es COVID positiva, si deberíamos de permitir que se diera la leche materna o dejar que pasen estas 2 semanas que llamamos de cuarentena y luego ver si la madre no tiene COVID y dejar que permitir dar el seno. El seno siempre, en toda posibilidad, y todos los pediatras en el mundo entero protegemos la alimentación al seno. Y somos estrictos defensores de la alimentación al seno.
Sin embargo, no siempre esta es posible, pero cada vez que haya una duda, preferimos que el seno sea la vía de alimentación de los bebés. Eso es algo en lo que nosotros somos poco flexibles, por decirlo así. Por otro lado, están los medicamentos aprobados y no aprobados. En nuestro país, nosotros en el hospital tenemos un protocolo local que está dirigido a la atención del niño desde que llega, desde que se hace el triage, hasta que el niño llega a cuidados intensivos. Pero está básicamente enfocado en lo permitido. ¿Este protocolo depende de la OMS, doctora Encarnación? Nosotros nos basamos en el protocolo que tiene el Ministerio de Salud Pública, que es un protocolo básicamente de adultos, pero que tenemos que hacer los ajustes para usarlo en niños. Ya como tú sabes, el niño ha sido el gran descuidado en el problema del COVID. Y ha sido el gran descuidado porque es el que tiene menos mortalidad, el que da menos manifestaciones y ha sido poco investigado. En los países donde se ha investigado el COVID con muchos detalles, el niño siempre ha sido la que tiene la menor proporción de investigación. Pero en esa idea, si el paciente tiene un problema grave, si el paciente llega a la condición de gravedad que la doctora Reyes ha ido describiendo, entonces sí los medicamentos podrían estar involucrados en su uso ajustado a las dosis. Creo que la doctora Reyes podría en ese camino, ajustando de uso de ventilador, manejo de las drogas heroicas, como le llamamos, porque ninguna, como vuelvo y te digo, estamos aprendiendo y reaprendiendo. Aprendemos hoy y reaprendemos mañana. Y entonces eso nos da que los cambios en los tratamientos hayan ido modificándose en forma contundente cada día que pasa el tiempo. La doctora Reyes, que ha estado en este tema y nosotros hemos manejado ya varios pacientes en el hospital, podría darnos la luz sobre esta parte de los medicamentos en niños. ¿Están todos aprobados? ¿No están todos aprobados? ¿Qué hacemos? Vamos a irnos a la pausa para entonces darle la palabra a la doctora Yodemis Reyes, no solamente con los medicamentos aprobados y estos protocolos que nos dice el doctor Rafael Encarnación, sino también para nosotros las madres, cuando vemos los niños afectados, ¿cuál es el órgano que más común después de los pulmones, si sigue siendo los pulmones los niños? Creo que sí, que ya lo afirmó, vienen después de este. Volvemos después de la pausa. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. Y en Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta. Puerto Plata me gusta. Dominicana me gusta como es y toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes.
No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Continuamos con los doctores del Robert Reed Cabral dedicando este programa al COVID-19 en los niños. Hablábamos en el segmento pasado de cuáles son esas drogas salvadoras en las que estamos esperanzados, esos protocolos a seguir con los niños. Y quisiéramos que la doctora Yodeimi Reyes, quien es la que recibe esos niños que están ya avanzados en la enfermedad, pacientes graves, Yodeimi, ¿cuáles son los protocolos, esas medicinas esperanzadoras que nos dicen que los niños pueden salvarse? Según la Organización Mundial de la Salud, todavía no tenemos establecido un tratamiento farmacológico definido para la enfermedad COVID-19. Ahora bien, ¿qué hemos estado haciendo, al igual que otros países que han sido atacados por la pandemia COVID-19? Hemos estado utilizando un conjunto de fármacos, dentro de ellos los antiparasitarios como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son uno de los más utilizados, antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir. También hemos estado utilizando la acitromicina como tipo antibiótico para ayudarnos con las enfermedades complicadas con neumonía. Hemos estado utilizando anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, pero ninguno de estos tratamientos es un tratamiento definitivo, son tratamientos que están en fase experimental.
estamos experimentando con ellos en el manejo del COVID-19, donde sí estos fármacos están establecidos como manejo en otras patologías ya conocidas, como por ejemplo en el VIH, el lopinavir, ritonavir, son fármacos que se han utilizado con muy buenos resultados. Al igual la cloroquina, la hidroxicloroquina para la malaria. Y así también el tocilizumab es un fármaco establecido para pacientes con lupus y artritis reumatoides. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un protocolo, como bien decía la doctora Madeline Reynoso, un protocolo interno de nuestro hospital, del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, basado en el protocolo nacional que tiene el país. Y estos medicamentos sí están descritos, no se usan de manera libre, aún no están comercializados de manera libre. Son fármacos que para ser utilizados dentro del mismo hospital necesitan una autorización. Y el manejo de estos fármacos va a depender de la gravedad del paciente y de la etapa en la que se encuentre el paciente. Tenemos varias etapas en la enfermedad COVID-19. Desde una etapa leve, que puede ser incluso un paciente en la primera etapa que no presente ningún síntoma o simplemente presente síntomas leves generales que pueden estar presentes en cualquier otra patología, hasta en una gripe. ¿Qué medican esos niños que no presentan síntomas? Esos niños que no presentan ningún tipo de síntoma son mandados a su casa y se manejan dentro de la casa con el protocolo a seguir, pero no necesitan ninguna medicación. Bueno, ya si tienen una sintomatología leve, ya ahí sí empezamos el protocolo de medicación. Dentro de ellos está el uso de la acitromicina, que se va a dar una dosis de ataque a 10 miligramos por kilo y una dosis de mantenimiento, 5 miligramos por kilo dosis, por un periodo de 5 días. Y entra la cloroquina y la hidroxicloroquina, ya de leve a moderado, que también la vamos a utilizar a dosis pediátrica. Todos estos fármacos también se utilizan en pacientes adultos. Lo que cambia es la dosis, que en pediatría nosotros la dosis la usamos por kilogramos de peso. Por ejemplo, en el caso de la cloroquina, vamos a usar una dosis de 2.5 a 5 miligramos por kilo. Eso va a ser calculado en base al peso de cada paciente. No es una dosis estándar, de ningún fármaco es una dosis estándar. Como en adultos que se usa tocilizumab, dosis máxima 800 miligramos, dosis de ataque 400. En pediatría todo debe de ser calculado en base al peso del niño. Entonces, de acuerdo a la gravedad, vamos a ir utilizando fármacos más avanzados. Si entramos ya en una fase que donde se produce una respuesta inmune muy agresiva, que viene siendo entre el 7º al 10º día de la enfermedad, esa gran llamada tormenta de citokina, una respuesta inmune, que también es donde viene la respuesta trombótica, que tanto se ha hablado en los medios de comunicación sobre el uso de anticoagulantes de manera precoz. Sí. Es aquí donde entonces nosotros vamos a utilizar, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, haciendo la salvedad, el uso de los anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, y que vamos a utilizar el tocilizumab, que es el anticuerpo antimonoclonal que va a frenar esa respuesta exagerada que está provocando en nuestro organismo. O sea, es una respuesta exagerada para tratar de lidiar con el virus, con el efecto del virus. ¿Este es un anticoagulante como la heparina, este último que acabas de decir? No. ¿Cuál es este último? El tocilizumab ha sido muy mencionado. Este es un medicamento que se utiliza en pacientes con enfermedades como el lupus y pacientes con enfermedades como la artritis reumatoide. Se está experimentando ahora. ¿Qué es en sí este medicamento? Es un inmunomodulador. Monoclonal. Es un anticuerpo monoclonal que se va a utilizar para frenar, como le había explicado, la respuesta inmune exagerada que nuestro organismo presenta en esa etapa del paciente grave a crítico, que hay una respuesta inflamatoria exagerada tratando de combatir lo que es el efecto del virus, la llamada tormenta de citoquinas, que va a inhibir específicamente la interleuquina 6. Entonces, en este momento es que vamos a utilizar el tratamiento de tocilizumab. Viene siendo más bien un manejo ya compasivo en paciente grave, en una etapa crítica, y se utiliza a partir del 7º día. Wow. ¿Y la hidroxicloroquina no es un inhibidor del sistema inmune? Un antiparasitario. Es un antiparasitario. Lo que pasa es que este virus tiene un comportamiento interno muy cuestionable, porque es atacado por drogas como antibióticos, o por lo menos disminuye la explosión que tiene en el cuerpo. Para que puedan comprender las personas que te ven, en nuestro organismo, cuando recibe un virus, empieza a defenderse
La tormenta de toxina o de citocinas que habla la doctora Reyes es nuestro cuerpo tratando de defenderse ante ese agente extraño que entra. Sí. Entonces, la forma en defenderse de nuestro cuerpo lo hace de manera explosiva y de manera exagerada. Muy lejos de protegernos, lo que nos hace es daño, porque las mismas células nuestras tratando de defendernos hace que se genere mucha inflamación en nuestro cuerpo. Utilizamos entonces terapias que contrarresten esa explosión de antiinflamatorios en nuestro cuerpo que son para defendernos, pero nos están haciendo daño. Entonces ahí es donde entra la terapia antipalúdica, que es antiparasitario, pero que se ha encontrado que tiene efecto específicamente a nivel pulmonar en esa explosión citotóxica o de interleuquinas, en conjunto con la citromicina, no como antibiótico, sino como efecto sinergista o que potencializa el efecto de la hidroxicloroquina para atacar esa parte de la respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. No como antibiótico, doctora. No como antibiótico. Es un antibiótico, pero el efecto que se aprovecha de la acitromicina es de sinergizar la hidroxicloroquina para atacar esa parte de inflamación a nivel pulmonar con unos receptores específicos. Entonces, cuando la terapia no nos funciona a nivel de que el paciente está grave o moderado, se le puso esa terapia, vemos que sigue empeorando, se discute en una mesa redonda con intensivista, neumólogo, infectólogo, y llegamos al acuerdo concerniente a que es mejor para el paciente, y claro, siempre notificando a los familiares con un documento legal que esta medicina está en prueba o en ensayo terapéutico, y se induce a que se pueda, induce no es la palabra, pero se les propone utilizar inmunomodulador. Inmunomodulador es el mismo que dijo la doctora, el tocilizumab, que lo que hace es disminuir o modular la carga de citotoxinas que tenemos en el organismo y es más potente, pero originalmente esa terapia no fueron creadas para COVID. Fueron creadas para pacientes oncológicos, reumatológicos, que tienen efectos dentro de su cuerpo, que también atacan su propio sistema. Entonces tienen una similitud y se han aprovechado esos efectos que tienen esos pacientes en ensayo clínico, donde en China, por ejemplo, y también en los pacientes adultos aquí, hablando de local, hablando en República Dominicana, han tenido buenos efectos. Con los niños no tiene un poquito más de delicadeza al momento de utilizar o sugerirle a los padres esa terapia, pero sí han tenido buena respuesta, muy buena mejoría a nivel pulmonar. Entonces es una opción que se le puede dar al familiar en un caso que hasta ahora no tiene tratamiento. Este último medicamento que ustedes se han referido, doctoras, es el que dicen que es muy caro, porque también he sabido que los otros son medicamentos que no son costosos y que cualquiera puede accesar a ellos, y además que el gobierno tiene una buena cantidad de ellos, refiriéndome al antibiótico y a la hidroxicloroquina, estos primeros, y el mismo anticoagulante de Paril. Este último sí es costoso. Sí, es de alto costo el tocilizumab, pero tienen que tomar en cuenta que aunque la hidroxicloroquina y la citromicina no son de alto costo, por el problema que tenemos a nivel global, se han escaseado. Aunque sí tenemos, la verdad es que sí tenemos en el Sistema Nacional de Salud, sí contamos con esa terapia. O sea, a los pacientes que se les necesita poner, no hay problema ahora mismo de que no aparece. No, y también debemos de tomar en cuenta que quien no la necesite no debe de utilizarlo, porque escasean para la gente incluso que las necesita. Gente que utilizan esa terapia de por vida. Se da mucho el caso que personas que están sanas quieren salir a comprar estos medicamentos porque piensan que a la hora, si se enfermasen, no los van a encontrar disponibles. Sí los van a encontrar, no tenemos que ir a las farmacias o tratar de comprar esto de cualquier manera para cuando los tengamos, porque se dice también que a veces los centros están llenos y no nos atienden. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, en estos días apareció un grupo de personas con lupus que se estaba quejando de que el medicamento estaba escaseando porque la gente lo estaba haciendo acopio de ellos, lo estaba comprando para guardarlo. Sí. Por la posibilidad de mantenerlo. Entonces, eso le quita la posibilidad al que realmente lo necesita. Como hemos dicho, todas las drogas que se usan en esta enfermedad son drogas básicamente de experimento, porque el virus es nuevo y lo que estamos usando, aunque son drogas conocidas,
que tiene un efecto. Lo que estamos manejando es parte de lo que ya conocemos y que el virus tiene. Y entonces, pues, si el Remdesivir, que es un antiviral, funcionó, puede funcionar, lo probamos. Si la cloroquina, la hidrocloroquina tiene un efecto sobre lo que produce este virus, pero este virus actualmente se está comportando como el gran enmascarador, como el gran simulador. Actualmente vemos que produce síntomas en diferentes áreas y en diferentes líneas, desde el sistema puramente sanguíneo hasta la piel. Entonces, pues vamos usando. Hay un aspecto que queríamos enfocar, o que yo quisiera particularmente enfocar, porque hoy y ayer se ha ido discutiendo casi en todos los foros. Es el problema, el aspecto legal del uso de estos productos. Sí. Nosotros como médicos, cuando usamos estos productos, estamos amparados en un protocolo que normatizó el Ministerio de Salud Pública. Por tanto, no estamos inventando con los pacientes. No estamos usando un producto que se probó in vitro en Australia y que hoy yo empiezo a usarlo aquí porque yo pienso que puede ser útil. No, estamos usando productos que están aprobados por el Ministerio de Salud para su uso en esta enfermedad y que nosotros como tal no estamos fuera de la ley ni estamos fuera de la normativa nacional. Por tanto, aunque siempre es bueno y es recomendable que usted pida el consentimiento de la familia para tomar muchas medidas y que actualmente la medicina sigue siendo una medicina compartida entre la responsabilidad del médico, en el caso de los que trabajan para el Estado, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del paciente y en el caso de nosotros, de los padres. Tenemos entonces que trabajar con esos medicamentos y ni siquiera necesitamos realmente un consenso para pedir aprobación y consenso, porque estamos aprobados bajo el amparo de un protocolo que lo tiene el Ministerio de Salud de República Dominicana. La FDA no tiene jurisdicción. La Food Drug Administration de Estados Unidos, conocida con la sigla de FDA, no tiene jurisdicción en nuestro país. Por tanto, si ellos tienen unas leyes y tienen una prohibición para un medicamento, no necesariamente ese medicamento está prohibido en nuestro país y por tanto nosotros como médicos podemos usarlo. Y en un caso como este, que es algo grave, tampoco es que se pueden poner los médicos a pedir demasiadas autorizaciones para salvar un paciente, creo yo, ¿verdad? En total acuerdo con el doctor. Aún así, nosotros tenemos el documento en el hospital. No, en total acuerdo. Lo que pasa en el paciente grave es que desde su inicio se le tiene que llenar un consentimiento informado, porque en una unidad de terapia intensiva hay procedimientos que no nos dan tiempo, que son salvavidas, y no nos da tiempo a tener que pedir la autorización del papá. Se hace a la llegada de los familiares y el ingreso del paciente. Consentimiento informado, donde ellos aprueban que en caso de que su niño necesite, por ejemplo, una colocación de un catéter, colocación de un tubo de pecho, de reanimación cardiopulmonar, uno no tenga que perder ese tiempo tan importante. Depende, un minuto de retraso no puede complicar aún más el cuadro del paciente. Entonces, realmente en UCI creo que es un poquito más fácil el tener que utilizar los medicamentos ya con el consentimiento previo. Creo que es muy válido aclarando del doctor, porque hay mucha incertidumbre desde ayer, creo que es en torno a esa parte legal, y yo también estoy totalmente de acuerdo y sé que es así, de que como nosotros tenemos eso interno en el país, no en nuestro hospital, aprobado, no hay necesidad, aún así nosotros lo tenemos, de tener un consentimiento o un documento. En estos 4 minutos que nos quedan, me gustaría dedicarlos a que ustedes me hablaran sobre el cómo tratar al paciente infectado, sea en la casa, sea en el hospital, cuál es el riesgo de contagio para la familia, si se debe de ir a visitar, si debe de ustedes como médicos, cuál es el contagio. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Porque esta parte también preocupa mucho a la población. Si uno de mis familiares se contagia, ¿qué hacer? ¿Puedo ir a verlo? ¿Puedo atenderlo? También va a haber una cama de cuidados intensivos para él. Estas 2 preguntas. Sí, la doctora Reynoso justamente es la que está dirigiendo este proceso en el hospital en este momento. Luego de hecho el triaje en la emergencia, hacia dónde va, cómo se dirige y la posibilidad de usar en forma apropiada
las pocas pruebas que tenemos en el hospital, porque no es que tenemos en abundancia. Entonces hay que racionalizarla, hay que usarla con prudencia. Y en los niños que básicamente vienen en la enfermedad infantil, básicamente el transmisor es el padre, o la madre, o el tutor, el que vive con el niño. Esto es para los niños más pequeños. Para los adolescentes es otro cuadro, porque el adolescente sale, es difícil tenerlo enclaustrado en una casa, en hacinamiento, bajo control total. Entonces estos adolescentes también son elementos que pueden llevar el virus hacia la casa. De todas maneras, en lo que es ese triage y esa movilización del paciente dentro del hospital, en el protocolo que nosotros tenemos, la doctora Reynoso podría hacerte más útil que yo, porque ella maneja aquella primera parte desde la llegada. ¿Qué tú desde dices? La llegada. Adelante, bueno, en concordancia con lo que dice el doctor, realmente los niños menores de 5 años, me atrevo a decir de 8 años hacia abajo, no son el foco inicial, sino el padre, porque uno reserva a los niños, no los lleva al supermercado, no los expone. Ahora, los adolescentes son un poco más difíciles de controlar y ellos sí pudiesen ser foco inicial. Nosotros en el triaje hacemos lo siguiente, hacemos la evaluación por checklist de lo que tiene el paciente y decidimos en el comité si el paciente clasifica como COVID. Una vez que clasifique como COVID, entonces nosotros decidimos si el paciente, de acuerdo a su clínica, es leve, moderado o severo. Los casos leves que no tienen una comorbilidad o una enfermedad de base se envían a la casa previa monitorización. Tenemos una flota, nos comunicamos con el padre diario a ver cómo sigue el niño. La evaluación es cada 24 horas y conforme pasan los días se prolonga cada 48 horas cuando pasa la etapa crítica, que a partir del 11º día se les ofrece un documento de cuarentena en la casa donde se les especifica que deben de estar separados, deben de tener sus utensilios para primera necesidad aparte, deben del lugar donde ellos, por ejemplo, defecan, orinan, higienizarlo con cloro, porque está establecido que el cloro en un porcentaje de 1 en 100, pues elimina el virus. También el correcto lavado de manos, se les da orientación, pero sobre todo se les pregunta si tienen la condición en su hogar de hacer una adecuada corticación, porque en el hogar, si necesitan, por ejemplo, trasladarse a la sala, deben de ir con mascarilla. Con los niños hay un tema más difícil, porque el niño tú no lo puedes poner en una habitación y decirle, no salga de ahí, o sea, tienes que darle una atención. Por eso yo me pregunto hasta qué punto es posible que un niño esté contagiado y los padres o otra persona que viva en la casa no se contagien. Las recomendaciones son que si abuelitos están ahí, usted saque los abuelitos o no visiten abuelitos. No pueden llevar visita. Habitualmente, como dice el doctor, el niño pequeño no es el foco, sino los padres. Así que probablemente el niño está infectado porque sus papás también están infectados. Aún así se recomienda el uso de mascarilla, el uso correcto de lavado, 14 días de seguimiento. No se envían a la casa. Nosotros no tenemos en nuestro algoritmo manejo de leves con terapia al hogar, a menos que el paciente tenga una comorbilidad o alguna condición que nosotros en consenso decidamos que sí requiera terapia. Pero los casos leves, como evolucionan como un resfriado común, habitualmente no se envían con terapia. El punto con esos casos es limitar la contaminación en el ambiente. Entonces se les recomienda no salir de casa por 14 días y en el caso de que lo hagan, las recomendaciones específicas que están, realmente yo te puedo pasar un link donde tenga la documentación de cuarentena en el hogar para que tus televidentes puedan tener esa información a mano. Entonces, ustedes como médicos no se contagian si toman las medidas necesarias. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos el suficiente espacio para tener el niño en una cama que no sea la misma nuestra y tomáramos las medidas necesarias, no nos contagiaríamos del COVID. Si llevan las medidas del lugar, no deben de contagiarse. Una higiene adecuada. Le pregunto a la doctora Yodemi Reyes, Yodemi, si ahora yo tuviera un niño que necesitara una cama en el Robert Reed Cabral, ¿hay camas disponibles aún para un niño nuevo? O sea, lo que quiero es saber si alguno que esté viendo este programa y tiene la necesidad de cama, no solamente en el Robert Reed, sino en otros centros de salud, ¿tendría la cabida? Sí, porque nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos polivalente, pero ahora con la pandemia de COVID-19,
como es lo correcto, se habilitó un área específica para tratar a estos pacientes. Nosotros no somos hospital para COVID, pero, exacto, de acopio, pero en vista de la situación global que estamos viviendo, se utilizó un área separada de la unidad de cuidados intensivos que nosotros estamos manejando como polivalente, que es exclusiva para pacientes, si nos llega, o si es el caso, de pacientes COVID. O sea que sí habría y hay disponibilidad. Perdón que interrumpen esa parte con relación a eso. Nosotros no somos centro de acopio para COVID. Tenemos un área que nos están habilitando donde va a haber un espacio con presión negativa específica para ventilar pacientes. En realidad, si hay un caso, porque como los casos pediátricos pueden tener diversidad de manifestaciones y se pueden confundir, y dentro del hospital se identifica como COVID, obviamente un paciente que ya va en ventilación, tendríamos que idear un área que es la que habla la doctora Reyes, pero como centro, un paciente grave que esté en la casa no debería de dirigirse en este momento al hospital hasta tanto nos entreguen el área habilitada, porque no tenemos la condición física de presión negativa, aire EPA y esto. Ahora mismo. Es bueno aclarar, Reynoso, cuál es la presión negativa, que tengo entendido que es cuando no sale hacia afuera, ¿no? Cualquier virus o bacteria. No se concentra hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, recordemos que es una enfermedad que es altamente contagiosa y si entramos un paciente en una unidad que no tiene las condiciones específicas, el personal que presta atención, entonces también va a salir afectado y no solamente vamos a tener el colapsado el sistema de salud, sino que tampoco vamos a tener quien atienda a los pacientes. Porque claro, lógico. ¿Y qué se hace ahora mismo que todavía no está esta área preparada con un paciente infectado? Los pacientes, por ejemplo, tenemos una unidad de sospechosos, porque los centros de acopio no aceptan pacientes sospechosos. Entonces, cuando ese paciente da positivo, está precariamente corticada, pero aislada del hospital o de la área de internamiento convencional. Si da positivo, entonces se refiere a un centro de acopio. Ahora bien, en el caso de intensivo, que es difícil o básicamente imposible referir un paciente en ventilación, chocado, en condiciones muy graves, pues tenemos esa opción para los pacientes que ya no tenemos otra opción, que ya está en el hospital y que se nos complicó en el hospital, porque hay que darle respuesta a la población finalmente. Pero lo ideal no es que nos llegue un paciente que ya saben que es positivo, porque no tenemos ahora mismo la condición. Sí estamos muy avanzados en el proceso de habilitación, pero todavía no. ¿Para cuándo estará listo, estiman ustedes? La estimación que me dieron fue 1 semana y media, pero esto no depende de mí porque es ingeniería. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, en los centros que ustedes están, vamos a decir, enlazados para mandar pacientes que sí están infectados o de referencia? Los que están en la cartilla del SNS, Santo Socorro, Los Minas, creo que el Marcelino, pero no sé si el Marcelino acepta niños. Nosotros más Santo Socorro y Los Minas. Bueno, sí, me dice el doctor que sí, que el Marcelino acepta niños. Doctora Encarnación, ¿qué puede decirle para despedir este programa a los, vamos a decir, parientes de niños que tienen sospechas de síntomas en sus menores? Bueno, recuerda, lo primero es la parte preventiva, y la parte preventiva tiene 2 fases. La fase muy importante, que es la fase antes de llegar a la casa. Los adultos, los adolescentes que salen del hogar deben, cuando regresan, tomar todas las precauciones del lugar, sobre todo si han ido a sitio público o que han estado bajo techo. Entonces, en esos casos se recomienda que ellos, sus ropas, lavarse las manos, despojarse de su ropa, despojarse de sus zapatos, y porque el niño anda más en el piso, tiene más contacto con sitios donde podría ellos traerle el virus y entonces contagiar a un niño. Ya cuando el niño tiene la enfermedad, entonces tendríamos que hacer el protocolo dirigido a las precauciones que ya la doctora Reynoso enfocó, de cómo aislar al niño, que es básicamente muy parecido al adulto, un poquito más difícil, porque no entiende que él tiene que estar aislado del resto del grupo familiar. Aunque no tenga síntomas peligrosos, siempre hemos dicho que los niños tienen una carga viral alta y que por tanto las personas que están a su alrededor se pueden infectar con mucha frecuencia tocando sus secreciones. Igualmente... Nos queda un minuto, doctor, para que se corte esta porque los grandes
pues pectoran, pero los chiquitos pues hay que manejar su secreción y hay que cuidarlo de cerca. Igual tenemos con las madres embarazadas que tienen la enfermedad, decirle que pueden seguir dándole el seno a sus bebés y que deben seguir dándole el seno a sus bebés. Gracias a los doctores del Robert Reed Cabral y a ustedes, amigos, por sintonizarnos. El doctor Encarnación ya es un apoderado de todos estos consejos a seguir que todos necesitamos. Señores, hasta la próxima.